Retomamos la comunicación con Federico Morixe, analista y trader de commodities, porque veíamos, Federico, la semana pasada hojas importantes en Chicago para la soja. Queríamos que nos cuentes vos cómo estás observando los últimos movimientos, cómo va esta semana, cómo estás, buen día. Buenos días para toda la audiencia. Gracias por tu tiempo, Federico, y por esperar también porque estábamos haciendo la conexión. Contanos un poquitito cómo se dieron los movimientos en la última semana en Chicago, qué factores están afectando ahora el mercado de commodities agrícolas. Bueno, tuvimos una semana anterior con bajas y principalmente con malas noticias, ¿no? Veíamos una semana que Rusia había negociado con la ONU y con Ucrania para hacer el canal de exportación del Mar Negro y no haber conflicto, y eso automáticamente, ya con la expectativa del comienzo de esa negociación, fue cuando empezamos a ver las bajas en el trigo, en el maíz, en los aceites, porque son dos productores y dos exportadores muy grandes en maíz, de los principales del mundo, y en aceites. Entonces ahí comenzaron las bajas. Además que hay que sumarle el problema de inflación a nivel global, de menor consumo, eso en todo el mundo. Y eso fue una mala noticia, un balde de agua fría para el mercado, y empezó a bajar. Hasta que llegó el sábado, habían terminado de firmar ese documento el viernes, y el sábado Rusia terminó bombardeando algunos puertos. Hay que saber que en el Mar Negro y en Odessa hay muchísimos puertos, porque es uno de los principales puertos de exportación de Rusia y Ucrania y del Mar Negro, y bombardeó esos puertos. Y eso automáticamente desapareció la expectativa de que iba a haber un tratado de paz, de tranquilidad, de liberar las exportaciones de Ucrania, y eso el mercado automáticamente lo tomó como acá no va a haber negociación, y empezó a buscar noticias alcistas. Y el fin de semana se empezaron a concretar algunas otras noticias alcistas, como el clima de calor que hay en el hemisferio norte, tanto en Europa, que se está reduciendo la producción de maíz, de trigo y de diferentes productos. Por ejemplo, en el trigo ya se está reduciendo la producción de trigo en Francia entre un 5 y un 6%. Lo mismo en Italia, lo mismo en Alemania, lo mismo en Estados Unidos. Hay muchos estados que están teniendo problemas productivos por exceso de calor y falta de lluvias. Entonces, va a haber menos producción de maíz. Ya el estado de los cultivos le han bajado 1 o 2 puntos de calificación comparados contra el año pasado, y eso marca una expectativa de menor producción, y por eso vimos las últimas 4 jornadas de subas consecutivas que, por ejemplo, en la soja estábamos en 518, en la soja agosto, y ya estamos en $572. Eso se ve la noticia automáticamente, cómo la noticia impactan rápidamente en los mercados de materias primas. Respecto a lo que pasaba con este acuerdo Rusia-Ucrania, Federico, estábamos viendo también que ya se pronunciaron desde el gobierno de Ucrania diciendo que a pesar del bombardeo, esperaban ya que esta semana se den algunas salidas de barcos. Exacto, ya hay algunas salidas, porque fueron 2 terminales normalmente las que cayeron los proyectiles, pero empieza el miedo a ver si esto va a continuar. Por ahora ya se han cargado barcos están navegando ya para salir del Mar Negro y para salir del estrecho. Lo que está pidiendo la ONU y Ucrania en estos momentos es que esos barcos no sean bombardeados también. Entonces ese flujo va a seguir, pero a veces las noticias del mercado, ¿no? El susto automáticamente se reflejan en los precios. Ahora hay que esperar, eso es lo más seguro que pase durante esta semana y no se vaya reflejado, y Ucrania va a poder salir a exportar al mundo. Pero los fondos financieros que vieron esas noticias, los compradores están aprovechando, ¿no? Todos los compradores de África, Egipto y Turquía, que normalmente termina comprando son compradores naturales de Ucrania, aprovechan a comprar trigo más barato del que venían comprando en Europa. Europa también está teniendo menos trigo, y por ejemplo todos los compradores naturales, como comentaba, que estaban comprando en Rusia y Ucrania, compraban en Francia, y Francia se está quedando con menos stocks. Si ahora se les empieza a complicar la producción, les va a subir internamente el precio. Entonces están todos colaborando para que nada en el mercado haga subir más los precios, como tuvimos el trigo unos meses atrás en $500. Eso no tiene que volver a pasar, porque si no, automáticamente pega en la inflación de todos los países a nivel global,
y todos los gobiernos están trabajando para disminuir la inflación. Ya se conoce que este año la inflación de acá a fin de año va a estar entre 6 y 7% en la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos, que no están acostumbrados a eso, y ahora se van a poner a trabajar en el 2023 en a ver si hay mejores noticias, empieza a bajar la inflación, hay reactivación económica y a ver si son números más lindos que este 22 para empezar a mirar las noticias y ser un poquito más alcista de todo lo que ha impactado económicamente y financieramente al mundo durante ahora estos últimos 2 o 3 meses. Estas noticias del pedido de las aseguradoras que están sacando las cargas de allí, de Ucrania, Federico, que están pidiendo más plata para salir de ahí, están queriendo alzar los precios. ¿Esto qué impacto tendría sobre esa referencia global también de precios de granos, de cereales? Y normalmente cuando uno va a buscar mercadería o a pasar por algún lugar peligroso, por ejemplo, es conocido que en el sur de África y en el sur de India siempre siguen habiendo piratas, ¿no? Que invaden barcos, que tratan de ir en botes a sabotear barcos cargueros o hasta de pasajeros, cobran una prima más grande por el seguro y además es más riesgoso y la tripulación también cobran, y las mercaderías. Entonces, todo eso termina impactando en la mercadería. El que compra o vende lo termina pagando. Y eso automáticamente se termina trasladando hacia el productor, ¿no? Entonces, si eso genera mayores precios de costos logísticos, automáticamente el comprador le va a subir el precio. Eso le va a pegar en la inflación y le va a hacer menos competitivo al vendedor esa mercadería. Por eso es importante que se tranquilicen todo, Ucrania, Europa en general está buscando tranquilizar el conflicto porque Rusia ya cortó el gas, ya cortó el petróleo y empieza Europa a preocuparse por biodiesel, para generar mayor biodiesel para los combustibles diésel. Y empiezan a comprar aceite de palma, que había caído mucho el precio. Empiezan a subir los aceites, sube el aceite de palma, que es el aceite más barato y más rústico, empieza a subir el aceite de girasol, empieza a subir el aceite de canola, y así empiezan a subir todos los aceites, empiezan a subir los granos también, y vemos esta suba repentina que se dio ahora rápidamente de estos días y que podría seguir. Todo va a depender si Rusia continúa con estos proyectiles hacia los puertos, y si no continúa, van a bajar las primas de seguro, van a bajar, los compradores van a estar más activos, el vendedor va a estar más activo y empezaría a volver a bajar los precios. Pero hay que tener en cuenta lo que comenté hace un ratito, el clima cómo está impactando. Si todo eso hace bajar los precios, pero el clima sigue disminuyendo la calidad y cantidad de producción en el hemisferio norte, tanto en Estados Unidos como en Canadá y Europa, los precios se van a mantener o van a volver a subir. Federico, se genera una oportunidad también en lo que mencionaste con biodiesel. Mencionaste varios productos ya que se están usando como materia prima, vamos a decirle, para biodiesel. ¿Esto generaría alguna oportunidad para otras materias primas que se usan tal vez menos para producir biocombustible? No sé, caña de azúcar, por ejemplo, otras materias primas. ¿Se te ocurre eso? Sí, cuando subió el petróleo, ahora cuando Rusia corta el abastecimiento de petróleo a Europa, van a tener que buscar cualquier materia prima y aprovechar estas bajas para producir tanto biocombustibles diésel o naftas. Pueden ser naftas de maíz, etanol, de caña de azúcar. Van a buscar cualquier insumo. El problema es que ese insumo normalmente termina impactando en algún alimento. Si hacemos subir todos los biocombustibles que salen de la producción agrícola, automáticamente hace subir esa producción agrícola y colateralmente van a subir los alimentos. Y eso también es lo que no quiere que impacten los gobiernos. Entonces empieza una mini competencia entre los combustibles y los alimentos. Si hago subir los combustibles porque los necesito, hago subir los alimentos. Y al final del día los termina pagando el mismo consumidor de combustible que necesita combustible, termina haciendo subir su propio alimento por estar alimentando los combustibles. Federico, en este escenario global que nos estás describiendo, en este escenario de precios, ¿cuál es nuestro rol desde el Mercosur? ¿Cuál es nuestra situación primero? Y luego, ¿cómo podemos, vamos a decirle, impactar? Porque juntos somos un productor muy importante, un comercializador muy importante también de estas materias primas. Exacto, eso es una oportunidad, ¿no? Principalmente los precios, vamos a ver que desde enero hasta ahora se han comportado como una montaña rusa. Suben 30, 60, 70, $80 y los baja rápidamente después en 1 o 2 semanas. Y eso va a seguir pasando de acá hasta fin de año, principalmente por el efecto climático.
Entonces hay que tener, lo que más castiga siempre como país exportador, que somos todos productores y termina menos Paraguay, pero después Argentina tiene un 30% de exportaciones hacia China, Uruguay un 27%, Brasil también un 30%, y después el resto es todo Asia, Europa y Estados Unidos. Entonces eso hay que cuidarlo, son países que están tienen, van a tener que importar producto y además proteger su producción, porque si empiezan a exportar y después un evento climático como les está pasando, tienen que salir a importar, van a necesitar de Sudamérica para ese alimento. Entonces es una buena oportunidad. El problema es esa demanda está y está asegurada. Va a haber demanda de acá, el 2022 y el 2023. El problema es el precio va a correr por otro carril. Ahora lo que hay que tener es, la demanda no le importa si va a tener que comprar a 700 la soja o a 300. Lo mismo el maíz, si va a tener que pagar 400, 500 dólares o 120 dólares. Y el trigo exactamente igual. El problema, vamos a vivir un vaivén de precios. Lo que hay que hacer es, cuando bajan los precios, como lo vivimos la semana pasada, los compradores compraron todo lo que pudieron, físicamente y de futuros. ¿Por qué? Porque cuando compran un futuro, un papel en una bolsa, tarde o temprano esa mercadería se la pueden hacer físicamente. Entonces aprovecharon a comprar todo lo que pudieron y saben que de acá a diciembre, enero y febrero van a obtener maíz de Sudamérica, van a obtener soja, harina, aceite. Entonces es una oportunidad para los compradores cuando baja. Lo mismo para los vendedores. Lo que podemos hacer cuando sube mucho el precio y no tenemos seguridad de vender nuestra mercadería es asegurar el precio con un papelito que no estamos comprometiendo mercadería. Y eso es lo que viene practicando muy bien el productor americano desde hace años, aprovechar cuando sube el mercado, vende un papelito para asegurarse el precio. Y después cuando tiene la producción, vende su producción de acuerdo a su cantidad, a su calidad, sin compromiso y con una seguridad de precio. Y esa estrategia va a ser fundamental de acá a fin de año por el vaivén que tenemos económico, financiero, climático, que lo estamos viendo ahora, que tenemos pequeños veranillos en invierno, y después de precios que lo vamos a vivir de acá hasta julio del año que viene. Federico, a esta altura de la campaña agrícola, a meses de septiembre, por lo menos acá en Paraguay, de una nueva campaña ya, el nivel de producción, porque vos nos decías, a la demanda no le va a importar cuánto pagar. Ahora, Mercosur, Sudamérica, ¿cómo está en cuanto a la oferta? ¿Cuál es el nivel de productividad que estás observando vos hasta ahora en nuestra región? Y bueno, lo que está marcando tanto el USDA y los analistas internacionales, que se va a venir una muy buena producción. Bueno, ahora Brasil está teniendo una cosecha excelente de maíz y muy abultada, o sea, mucha cantidad. Y eso China lo está mirando y Brasil está apurando para firmar los protocolos de calidad. En donde Brasil se ponga a exportar a China, vamos a ver los precios bajar, porque Brasil es un productor de mucha producción, ¿no? Es muy importante a nivel global, y si lo logra con estos movimientos en su moneda hacerlo a precios menores, nos va a bajar el precio de la región, y eso hay que tener mucho cuidado. Después, por otro lado, lo que me preguntabas, se espera una producción récord por el nivel de precios que tuvimos y el nivel de inversión que se está haciendo en todos los países de Sudamérica, productores y exportadores, que se van a venir siembras muy importantes, porque además el productor, el que perdió, tiene que recuperar y va a sembrar más para tener mayor producción y tratar de hacer ventaja de estos precios también. Entonces se espera una siembra récord y producción récord si el clima viene bien. Bueno, por otro lado, en el clima tenemos algunas proyecciones climáticas de que puede venir otro año Niña con menores precipitaciones en algunas regiones de Sudamérica, como es una parte de Argentina, de Uruguay, el sur de Brasil, algo de Paraguay. Entonces hay que prepararse con seguros climáticos por si eso se da. Si no se da, vamos a producir bien, vamos a producir más y como debería ser para el negocio. Pero en el caso de que venga otra sequía y nos perjudique la producción, tener el seguro climático, y si tenemos buena producción, tenemos el seguro de precio para asegurar el negocio agrícola, y eso es lo que está esperando el mundo. Mucha exportación de Sudamérica, y eso puede generar cierta expectativa de baja para el 2023, que ya se viene notando en los precios. Federico, esta situación de, a falta de mejor término, inseguridad, vamos a decirle, que está viviendo Argentina en cuanto a producción y trabajo en el negocio agropecuario, ¿qué impacto puede llegar a tener en, vamos a decirle, esa participación de la región en el mercado global? Y eso automáticamente le va a favorecer mucho a Paraguay,
porque si Argentina va a producir menos, porque está bajando la inversión, y sabemos que en el negocio agrícola o ganadero, si se desincentiva esa producción, porque el gobierno se les está quedando con el 60, el 70% de cada venta que realizan, eso está desincentiva la producción. Y eso se va a ir viendo y va a demorar en recuperarse. Entonces eso va a haber menos producción. Eso le hace muy bien a la producción de Paraguay porque tienen una industria cerca que va a pagar más para moler aceite y harina, el poroto para poder comercializar a nivel global el aceite y la harina. Y eso podemos ver una prima favorable, si eso sucede y Argentina tiene menos producción, va a haber una prima favorable como tuvimos otros años atrás, que vimos que en Paraguay la soja, por ejemplo, se pagaba Chicago más 20, más 30, más 40, más 50. Puede ser una muy buena oportunidad. Está mal, ¿no? Pero normalmente es bueno cuando la región como bloque sale a comercializar una buena producción, pero sabemos que cuando hay mucha producción en una región o a nivel global, bajan los precios. Entonces, si eso sucede porque por decisiones políticas lo motivan, tenemos que aprovecharlo nosotros a cuidar nuestra producción, a cuidar nuestro precio para poder obtener ese premio que nos puede dar los puertos argentinos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Federico, por este reporte completito del análisis profundo también de la situación del mercado de commodities agrícolas. Que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes y buena jornada y muy buena semana para toda la audiencia también.